Vamos a hablar de la luna llena en Sagitario que se produce el día 11 de junio en el grado 20 y que termina el tránsito de lo que fue la luna nueva del 1 de diciembre de 2024, con lo cual son esos 6 meses que llegan a esta conclusión. Sabéis que las lunas llenas tratan de dar luz, es el momento de encontrar sentido, de terminar proyectos, de acabar con cosas, de sacar a la luz cosas, de iluminarlas. Y cuando las cosas se iluminan, al final, por lo menos llegamos a conclusiones o encontramos verdades. Sagitario es uno de los signos relacionados con la verdad, el dogma, el acercamiento a la idea de Dios y a la virtud. Y por eso tal vez es cuando somos más conscientes, por ejemplo, muchas veces de lo que es todo lo que es la manipulación, todo lo que pueda ser en un momento dado, incluso a veces el crimen. No precisamente porque Sagitario sea un signo relacionado con esto, sino que aquellas personas que no son virtuosas o que no se comportan, tienen un papel social, pero no están a la altura de él, quedan bastante retratadas. ¿Vale? Bien, a un nivel personal, la luna llena en Sagitario va a mostrarlas, en este caso, acciones que están alineadas con nuestros valores y tal vez nos pone a pruebas para esto mismo, ¿no? Siempre hablamos de los valores que tenemos, esta es mi ética, así pienso yo, esto es en lo que creo, hasta que se nos pone en un momento dado en una situación tensa y hay que darse cuenta de los movimientos astrales que hay durante este mes, que os he dicho que especialmente todo lo que es la mitad del mes, desde el día 10 al 20 mínimo, está todo muy tensionado. Y claro, Sagitario y Géminis son signos en los que callarse la boca es muy difícil. Y a veces, como os he dicho, caer en contradicciones, darse cuenta de malentendidos o de personas que se contradicen en lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Son mundos diferentes, están sobre la mesa. Entonces, vamos a ver si nuestras acciones están alineados con nuestros valores. Es un momento para observar qué sistema de creencias nos limitan. Y esto puede revelar, como os he dicho, fanatismos, dogmas, verdades heredadas y la necesidad de liberarse de ellas y saber con qué me alineo yo, o sea, con qué siento que esa es una verdad para mí incuestionable. La cuestión es que, como os he dicho muchas veces, la verdad es más bien apariencia y depende mucho de la persona. Esta luna nos ayuda a reforzar nuestra confianza con respecto a mirar al futuro, ser más positivos y tener menos miedo. Sagitario es un signo de coraje y valentía en la vida. Si no salimos allá afuera y vivimos experiencias, luego nos quedamos llorando el podía haber sido, podía haber hecho, podía... Sagitario no se queda en el deseo de imaginarlos, sino que va más allá y lo persigue. Entonces, por eso es un signo que al final consigue muchas cosas por esa propia voluntad, ese autodogma que posee de hacerlo, de intentarlo. Además, si os dais cuenta, es la casa 9 desde Aries. Entonces, la filosofía de Aries es un poco esta, la del guerrero, la que inicia, la que se aventura. Entonces, es en esta búsqueda de la verdad donde también nos podemos encontrar con profesores, filósofos, guías, pero a veces en esta luna especialmente puede haber un choque con personas de este tipo, ¿no? Hemos aprendido de ellos o nos han traumatizado. Hemos aprendido de ellos o nos han dogmatizado. Se activa además el eje de Géminis con esa mente curiosa, mientras la visión filosófica de Sagitario, también lo que hemos aprendido por nosotros y lo que nos han enseñado. Con lo cual, tal vez planea este viaje, la luna llena en Sagitario llega cuando el curso se suele acabar, en esta parte del año, esperando la matrícula de septiembre, ¿no? Y llegamos a muchas conclusiones sobre todo lo que hemos aprendido y si ha valido la pena. Bien, esto es con respecto a la energía propia de una luna llena en Sagitario. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esta es una luna llena intensa y lo vais a sentir así, ¿no? Primero, tenemos al Sol en Géminis, la luna en Sagitario, y los nodos, tanto el norte como el nodo sur, todos en lo que es una gran cósmica, una cruz cósmica mutable, porque el Sol y la luna están en los grados 20 y los nodos están en el grado 22. En signos mutables todos. ¿Y qué es la energía mutable? La energía del cambio. Entonces, cuando se produce
esta gran cruz, hay resistencia al cambio, hay una dificultad para adaptarnos, hay inestabilidad. Es transformadora porque nos está impulsando algo nuevo, pero venimos con ciertas fobias e ideas y creencias que a lo mejor tenemos que saber soltar. Entonces es un proceso. Hay que tener en cuenta que lo que creemos es lo que somos, lo que hacemos es lo que manifestamos y lo que manifestamos es en lo que creemos. Entonces es como una especie de círculo. En lo que creo soy es, en este caso, especialmente Géminis. Lo que soy hago es, en este caso, si queréis decirlo así, sobre todo Sagitario. Lo que hago manifiesto es Virgo y lo que manifiesto creo está muy relacionado con Géminis. La cuestión es que al final todo está conectado. Conclusión, Géminis es en esta gran cruz cósmica donde está el Sol, es la pregunta, Sagitario es la respuesta. Y en el caso de los nodos nos encontramos que el nodo sur en Virgo, ¿no?, es la rutina, es la culpa, es la exigencia, es el método a veces, la prueba, el resultado, mientras que el nodo norte en Piscis nos está invitando a soltar, a confiar en el destino, a enfrentar el caos desde la fe, a entrar en el misterio sin necesidad de entenderlo todo. Entonces, encontramos esta necesidad de entender, de saber, de encontrar solución, respuesta, etc. Nos volvemos exigentes, discutimos, peleamos, exigimos, etc. Y no nos abrimos tal vez a la posibilidad de que a veces si las cosas no se resuelven como nos gustaría, es porque hay un porqué que todavía no se nos ha revelado. Tal vez tendremos que abrirnos a esa posibilidad. Hay un cruce de caminos entre lo mental y lo espiritual, y lo que creíamos entender tal vez ahora mismo no nos sirve. Entonces, ¿sabes o crees que sabes? Al final te das cuenta de que tal vez el sabio es el que menos sabe, porque cuanto más aprende, más se da cuenta de que le queda mucho por aprender, ¿no? Entonces, cuanto algo más perdido a veces nos encontramos y más dudas nos surgen, también tenemos que saber soltar ese deseo de control sobre tenerlo todo claro, entenderlo todo. Así que os digo que esto puede crear muchas tensiones a vuestro alrededor, tener la última palabra, tener la razón, discutir, hay que hablar de esto sí o sí, porque estoy hasta las narices, porque tal. Y esto se ha ido acumulando esta bola que puede estallar ahora. Nos ayuda esta gran cruz cósmica a una sacudida en las estructuras de pensamiento, porque hemos llegado a esta conclusión. Tal vez estamos, si queréis decirlo así, muy presionados por fuerzas externas, ¿no?, o por circunstancias externas. Tal vez en otra situación no hubiéramos actuado así, o pensado de esa manera, o hubiéramos dicho eso en voz alta. Y es el momento en una gran cruz cósmica de integrar polaridades internas. Las polaridades en este caso de los signos mutables es que hay que cambiar, es que lo único constante en la vida es cambio. Entonces, los signos mutables son los que siempre están mudando de piel y tal vez es el momento de darnos cuenta de que no podemos anclarnos o sentirnos juzgados y prejuzgados, ¿no?, por un sistema de ideas, de creencias que a veces nos autoimponemos o creemos que nos impone el mundo, pero al final es el condicionamiento de lo que tú crees. ¿Crees en esto? Entonces va a ser. Por eso a veces hay que soltar. El nodo norte está manifestando en Piscis una visión, un sueño y el colectivo que ha sido reprimido con respecto a sus esperanzas. Y tal vez ahí es donde tenemos que ir. Pensemos, ¿dónde se están manifestando oportunidades? En ver que las cosas son posibles de otra manera, en creer en que existen posibilidades. Si nos quedamos en el lío, en el drama, en la noticia, en el escándalo, no nos vamos a focalizar donde realmente hay oportunidades. Bien, uno de los movimientos complejos de esta luna es que Saturno está en el grado 1 y Neptuno en el 2 de Aries están en cuadratura a Júpiter en el grado 0 de Cáncer y a Mercurio en el grado 4 de Cáncer. Con lo cual tenemos estos dos signos que son cardinales, que les gusta dirigir, que les gusta, si queréis decirlo así, ser líderes
en diferentes aspectos, evidentemente, enfrentados. Saturno en Aries nos coloca límites a la acción porque tenemos que madurar en el proceso de impulsarnos, ¿no? Es la disciplina del guerrero. No vale impulsarnos por impulsarnos, tenemos que tener un plan. Neptuno en Aries es un idealismo combativo, una espiritualidad activa, pero a veces también se crea esta confusión, como os he dicho, en los primeros grados de Aries a la hora de encontrarnos, ¿no? Entonces hay una necesidad de estructurar esta nueva identidad y tener más claro para qué está sirviendo nuestra causa. Y a veces se puede sentir como algo nebuloso, ¿no? Nos encontramos que Mercurio en Cáncer está más unido a lo emocional, una comunicación ligada incluso a la memoria histórica y a los recuerdos, mientras que Júpiter, que está saltado en Cáncer, nos habla de la expansión del hogar, la seguridad emocional. Aquí hay un conflicto entonces entre el impulso de construir algo nuevo con disciplina y espíritu visionario y la necesidad de proteger, acomodar y asegurar lo que ya es familiar para nosotros. Pensemos que Aries lo que quiere es arriesgar, mientras que Cáncer dice quita, yo me quedo en el sitio en el que estoy estupendo. Entonces también tiene mucho que ver con el conflicto de empezar una nueva etapa personal con fuerza, ¿no? Y la necesidad emocional de la seguridad, porque hay un agobio, ¿no? Por quererlo todo en un solo golpe, pero no hacerlo solo, hacerlo acompañado o teniendo en cuenta la sensibilidad, nuestras emociones, ¿no? Hay dudas sobre cómo comunicar nuestras metas personales sin herir sensibilidades cercanas o sin ser malinterpretados. Y la gente puede pensar que no somos empáticos a sus necesidades, que no nos comunicamos emocionalmente, que solo pensamos en nosotros mismos, ¿no? Es el espíritu combativo de Aries, ¿no? Tengo esta visión, ¿por qué pretendes en este caso desafiarla? Y hemos hablado de que con Saturno en Aries, ¿no? Necesitamos ser responsables de quienes deseamos ser, ¿no? De construir este nuevo arquetipo de nosotros. Pero aquí viene la primera prueba con respecto a la madurez emocional, a la herida para ser aceptado, querido, protegido. Incluso a veces esto es muy... ¿Por qué tengo siempre yo que ceder? ¿Por qué no se me respeta? Hay energía de parece que si no me enfado, si no discuto, si no hablo mal, no se me hace caso. Entonces, también hay choques entre generaciones, porque están los que impulsan cambios más radicales o directos, que es más la energía de Aries, en contra de los que desean preservar valores familiares o culturales o nacionales, ¿no? Atándose a las tradiciones o protegiéndolas de forma dogmática. Os pongo un ejemplo, ¿no? Incluso estos choques de generacionales se dan entre las familias. Muchos me habéis hablado de qué está pasando, Sibila, ¿no? Hay estos choques en la familia, hay familias desestructuradas. Pensemos que Saturno se estructura y los planetas que van entrando en este caso en el signo de Cáncer, Mercurio, el Sol, en este caso también encontraremos en un momento dado a Venus, encontraremos también en este caso a Júpiter, ¿no? Están ayudando a desestructurar a Saturno. Saturno quiere empezar algo nuevo, pero le están poniendo las cosas difíciles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Cáncer junto a Tauro son de los signos más tradicionales que hay, porque buscan el cobijo, buscan la estabilidad, buscan la protección, y para eso vas ¿a qué? A lo seguro. Por ejemplo, nos podemos imaginar cómo las familias de todo tipo, incluso en los partidos, sobre todo conservadores, puede verse este choque generacional, ¿no? Más, por ejemplo, rompió con Trump tras criticar el One Big Beautiful Bill, que era la ley fiscal que recortaba subvenciones a los vehículos eléctricos. Se montó un pollo enorme. Más acusó a Trump de haberle estado involucrado de estar involucrados en los archivos de Jeffrey Epstein. Os he dicho que Trump tiene un papel estelar, especialmente a mitad del mes, desde el día 15-16 hasta el día 23 por ahí. Vamos a ver qué es lo que le ocurre a este hombre, porque está muy orientada la astrología a que él esté en las portadas. Y Trump al mismo tiempo respondió a más, llamándole perdido, loco, e incluso que se drogaba, etc. Fijaros, un movimiento que no
Era Make America Great Again, ¿no? Somos una familia, somos, si queréis decirlo así, vamos todos dentro de la misma dirección, ¿no? Y esto es propio de los... ¿Por qué me diréis? ¿Y por qué está hablando Sibila de política? Porque Sagitario es el signo de la política y la filosofía. O sea, no hay nadie que dé más discursos políticos que un Sagitario. Tiene este punto de, si queréis decirlo así, es muy difícil callarles cuando empiezan una historia o cuando empiezan a contar algo, forma parte de su energía de maestro y de líder espiritual. Entonces, en la política está relacionada con Sagitario. Entonces, vemos todas estas tensiones, todos estos líos en casa, ¿ok? Y bueno, al final lo que nos encontramos son estos ataques personales o estos trapos sucios. ¿Habéis oído siempre esa frase que dice los trapos sucios se lavan en casa? ¿No? Pues no es así. No es extraño ver a la gente sacando sus interioridades delante de la familia o de gente desconocida o incluso en estos partidos. Me da igual que sean tradicionales o no, pero se ve esos choques. No todo es esa familia feliz. No todo es esa estamos todos bien. Y esto lo podéis llevar a vuestro plano personal como a lo que está pasando alrededor. Hay tensiones entre ideales personales y necesidades emocionales también colectivas, ¿no? Lo que yo quiero construir, quién yo quiero ser y lo que la familia necesita, los más cercanos. También es buscar el sitio, el hogar, el lugar, dónde encajar siendo este nuevo yo, a dónde pertenezco si aquí no me quieren, a dónde volver si no tengo a qué sitio al que volver, cuál es mi sitio. Cáncer es cuál es mi sitio, cuál es mi hogar, a dónde vuelvo. ¿Y qué ocurre si tu familia no es la que debería? ¿Y qué ocurre si el sitio en el que trabajo ya no se siente un hogar? No es un sitio al que sientas que merezca la pena volver. O que no perteneces allí, que ya no estás a gusto. Eso es lo que está ocurriendo, que hay estas tensiones de estos planetas al entrar en Cáncer, de aquí no estoy a gusto, aquí no estoy bien. Hay una confusión o dificultad para comunicar debido a Mercurio, que a pesar de que está cerca de Júpiter, buscando verdades, encontrando conclusiones, están en un signo que es emocional y sensible. Y por eso la gente saca todo por la boca, sin darse cuenta de que a veces es lo típico, ¿no? Hay ciertas intimidades que uno no debería soltar en público. Entonces no os parezca extraño que la gente coja el móvil, TikTok, lo que sea, y empiece a hablar de su vida privada. Mi pareja me puso los cuernos, no sé qué, estoy cansada de mi madre, no aguanto a no sé quién, no tal, no sé qué. Algo que en un momento dado uno guardaría más. Pero la energía de Aries, que es muy de exponerse, este es mi nuevo yo, o este es mi nuevo yo y estoy harto de esto, pues tiende a esto. A esta explosión emocional en las redes sobre algo muy íntimo. Surgen además propuestas que abogan por, lo vais a ver, ¿no? Los temas relacionados especialmente a la crisis para las personas inmigrantes, y lo estamos viendo con respecto a lo que está ocurriendo en los movimientos colectivos, sobre todo en California, ¿no? Chocan entre lo que es el sentimiento habitacional o tribal de la... Cáncer es el sentido nacionalista, y Júpiter es un planeta muy relacionado con los extranjeros, los expatriados, los exiliados, los inmigrantes en general. Entonces, ¿cómo se integra esa energía de yo pertenezco a este país me quiere, este país y su cultura no tiene que ver conmigo? Esto afecta sobre todo a generaciones, sobre todo hijos, ¿vale? De extranjeros que se encuentran en una posición en la que tienen que encontrar su lugar, no sabiendo exactamente cuál es, ¿ok? Entonces, hay una expansión de movimientos colectivos de conciencia que chocan contra la memoria histórica o el sentimiento nacional. Ahí tenéis al presidente de Trump, que firmó un memorando para enviar a 2.000 guardias a Los Ángeles bajo la autoridad federal, según él, porque era necesario para abortar la anarquía provocada por violentos disturbios tras las redadas migratorias. Y entonces hay una expresión de Saturno, de Neptuno en Aries, ¿no? Estas medidas autoritarias revestidas de ideología, la protección del país, el orden, la soberanía, ejecutada de forma directa y sin miramientos.
Y eso es Saturno y Neptuno en Aries. Es una combinación bastante comunista en cierta forma, pero la gente se olvida que cuando se trata de comunismo, ¿vale? Ellos eran muy nacionalistas. El sentimiento comunista es un sentimiento muy nacionalista. Hay que estudiar la historia, para eso está. Esta tensión con Júpiter y Mercurio en Cáncer, ¿no? Surge una resistencia desde los discursos del hogar, la pertenencia emocional, las comunidades locales, la defensa del arraigo afectivo y cultural, que es ser de un sitio o de otro, porque se han diluido en cierta forma, ¿no? Esas nacionalidades tal y como pensaríamos. Entonces esto crea choques. Evidentemente, Júpiter en Cáncer además se va a hablar mucho de la vivienda social, ¿eh? Y de los problemas de la vivienda, de encontrar vivienda, de crear más paquetes sociales o ampliar el tema del suelo a construir, todo lo relacionado con el acceso a la vivienda, ¿no? Porque van a surgir propuestas que abogan por soluciones habitacionales más colectivas, comunitarias, la vivienda pública o la redefinición del derecho a habitar por encima del deseo a poseer. Y esto ataca en cierta manera a lo individual. Pensemos que desde lo individual yo debería de tener derecho a obtener lo que me dé la gana. Pero si eso está afectando de alguna u otra forma al colectivo, no se puede garantizar de alguna u otra manera que hagas lo que quieras. Entonces, hay ideas sobre garantizar el derecho básico a la vivienda o la protección social que colisionan a su vez con nociones profundas arraigadas sobre la propiedad privada. Entonces, de ahí ese choque hacia Saturno y hacia Neptuno, ¿no? El impulso a lo mejor por democratizar un derecho esencial y el temor a que ello implique una erosión de las garantías individuales. Venus está en Tauro, en sextil a Mercurio, y esto es algo bueno, amigos. Es un aspecto armónico, nutritivo, valioso, ¿no? Porque Venus no deja de ser afectivo y es una expresión emocional en Cáncer. A veces esto favorece la búsqueda del placer, el darnos un capricho, ¿no? El mundo es un caos, déjame quedarme en estas emociones. Y es cierto que, aunque a lo mejor económicamente algunas personas puedan estar un poco mal en ese aspecto, sí que tienen esta tendencia de, me voy a dar este capricho porque mira cómo está el mundo, necesito desconectar o necesito darme este premio o necesito decirme, venga, ánimo, cómprate esto que lo vales, que es por ti, etc. Entonces, eso por un lado. Y luego también hay un deseo de conectar más con ciertas personas a un nivel personal a través de lo físico, de los sentidos, de lo placentero. Vamos a quedar a comer, vamos a irnos a una cena maravillosa por ahí, porque es una necesidad como de escapar. Pensemos que hay este deseo de vamos a darnos en medio del caos este capricho. Entonces, Mercurio en Cáncer, al comunicar desde la emoción, ¿no?, se está de alguna u otra manera protegiendo mentalmente en estas cosas pequeñas del día a día. Como os he dicho yo, Cáncer es el refugio del mundo y uno está buscando eso, el refugio del mundo. Es bueno para un diálogo afectivo, tierno y realista. Por un lado es positivo cuando uno habla desde el corazón. El problema, como os he dicho, es que a veces es un poco... hay que saber ciertos límites. Hay ciertas cosas que uno no debería decir en voz alta, o ser consciente de que decirlas de cierta forma va a herir a otros. Aunque uno tenga la mejor de las intenciones, hay ideas que surgen sobre el hogar, la familia, irse de vacaciones, hacer reformas en casas, o pensar en, me estoy imaginando en tal sitio, viviendo aquí, etcétera. Surgen ahora, ¿no?, como tal vez forma de escapismo. El mundo me está diciendo que no puedo hacer esto, pero yo quiero redoblar el esfuerzo en esta manifestación. La estrella de esta luna, en este caso llena en Sagitario, es Atria. Y vamos a hablar de ello. Hay dos estrellas muy cercanas. La más importante es Atria. Atria es la estrella alfa del Triángulo Austral. Y es un lugar poco explorado desde la astrología occidental porque en el firmamento austral
Los astrólogos antiguos no veían con facilidad, si queréis decirlo así, esta constelación. La interpretación cristiana es la constelación de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Os recuerdo que todos estos están fuertemente también vinculados a, en este caso, Israel. Sagitario es uno de los signos que expansionan a veces las tierras, que roban las tierras a otros o que promueven a los exploradores. Y el estudio en parte de esto, así que no nos impresionemos si puede haber soluciones políticas o diplomáticas. Júpiter está orientado a esto, ¿no? Que intente promover algún acuerdo sobre las tierras, sobre la paz o sobre recursos, con las dificultades que esto implica, evidentemente, por las tensiones que hay, ¿no? Dentro de los propios partidos, porque como os he dicho, lo que se ve aquí es que hay verdaderas puñaladas dentro de los propios partidos políticos, partidos en el poder, en todas partes del mundo, y saldrán muchas noticias durante del día 10 al 20 seguramente sobre todo esto. El atrio, además, si pensamos lo que significa, ¿no? Proviene del latín y tiene muchos significados simbólicos, ¿no? Porque está unido, por ejemplo, a la arquitectura y era el vestíbulo de entrada. Pensemos que estamos hablando además de esa energía que está entrando en Cáncer. Es como si estuviéramos intentando entrar de alguna u otra manera a una nueva etapa. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos a una casa nueva, no? Pues puede ser que los que están en esa casa, pongamos, nos acepten bien. Puede ser que la casa esté en ruina. Puede ser que entre a la casa después de haber pasado por una tormenta y llegue completamente mojado, ¿no? ¿Cómo estamos llegando a ese nuevo recinto, a ese nuevo lugar? Entonces, ese vestíbulo es la entrada a algo nuevo. Entonces, el atrio no es solo el lugar de la bienvenida, sino también en conexión con el resto de las habitaciones de la casa, ¿no? Es un espacio, por lo tanto, de transición y algunos os podéis estar sintiendo así, una transición entre mundos, entre situaciones. Es además una estructura arquitectónica que tiene mucho que ver con, si queréis decir así, el atrio como la cámara interior. Hemos hablado de, os lo he dicho, ¿no?, el templo interior. Y Sagitario es un signo fuertemente unido al tema religioso, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestras creencias? ¿Cuál es nuestro templo interior? En la anatomía, por ejemplo, el atrio es una de las cámaras superiores del corazón. Es la aurícula donde llega la sangre antes de ser enviada al resto del cuerpo. Y pensamos que estamos llegando a un punto, antes de seguir el camino, estamos llegando a ese lugar. A lo mejor estáis en un impasse, como os he dicho, en esta transición entre mundos. Y este espacio se siente como algo extraño o raro, o en el que uno no sabe muy bien cómo sentirse. Entonces, pensemos que es solo este momento a lo mejor de interferencia hasta empezar algo nuevo. Puede llevar unas semanas, 2, 3 semanas. Vamos a estar aquí 2 o 3 semanas y luego ya sí podemos hacer esto otro. Tal vez estéis en ese momento. Cuando se trata, por ejemplo, de Atria, Atria se encuentra cercano a esta idea, por lo menos con respecto a lo que era la estructura arquitectónica en Roma, porque muchas veces se tenía un pequeño altar relacionado con el fuego y con los ancestros. Con lo cual, cuando uno lo piensa, ¿no?, está fuertemente conectada a su vez con esta energía que os he dicho que va después de esta luna, que es la de Cáncer. A partir del día 21 entramos en otra energía. Y entonces, este es el fuego del hogar. Está relacionado en parte con Hestia, que es lo que mantiene unida a la gente, ya sea del hogar o del pueblo, porque eso el pueblo también lo representa. La tierra de por sí está representada por Cáncer.
Pero el triángulo austral también es un símbolo masónico. Pensadlo, en la masonería, ¿no? Había esta especulación con respecto al símbolo del gran arquitecto del universo. Se puede decir que en estos días tal vez ocurran eventos que están prediseñados, que no son, si queréis decirlo así, sueltos sin más, sino que hay una razón por qué la energía de Saturno en Aries nos va a traer un reset de las estructuras. Y tal vez muchas de las cosas que creemos que surgen de la nada están prefabricadas. Hay toda clase de entidades detrás ocultas impulsándolas durante estos días. El triángulo era una figura geométrica en las masonerías, sigue siéndolo, ¿no? Que nos habla de estructura y de, si queréis decirlo así, la herramienta para, en este caso, construir. Así como en el templo masónico, por ejemplo, el iniciado tenía que cruzar un umbral, el atrio, hasta el conocimiento. El triángulo austral pues puede encarnar también este gesto. Y Atria, que es la estrella principal, se convierte un poco también en esta construcción interna, la entrada del templo del alma. ¿A quién dejamos entrar? A nosotros también. Yo creo que es importante el darnos cuenta de que nuestra vida está basada o construida en una serie de preceptos y habría que ver cuáles de esos son manipulados, muchos de ellos incluso por estas entidades ocultas. No es casual, además, que esto ocurra en esta estrella esta vez. La otra estrella cercana es Ras Al Ghal, que es la alfa de Ofiuco, la estrella del portador de la serpiente, que se encuentra en el grado 21 de Sagitario, está muy cerca, y está asociada a la medicina, la alquimia y el poder de curación. Es muy difícil sanar y curar cuando tenemos ideas preconcebidas y estamos programados. Estos días son días intensos porque hay que soltar y hay que desprogramarse. Y nadie le gusta aceptar, no tengo ni puñetera idea de lo que está pasando, no tengo la razón, puede que me esté equivocando, etc. La gente quiere creer, saber, pensar que está bajo el control de la situación y que sabe lo que está ocurriendo. Y cuando empiezan a surgir las dudas, es cuando se crea, si queréis decirlo así, en vez de este diálogo, esta discusión, que es lo que tenemos en el cielo. En conjunción a la luna, además, Ras Al Ghal sugiere momentos de exposición y sanación de patrones ocultos, ya sea toxinas emocionales o patrones emocionales heredados de la familia, religiosos, dogmáticos, herencias kármicas, memorias traumáticas. Y al mismo tiempo, sí que os digo que Ofiuco siempre está relacionado con los temas de venenos. Venenos, ser mordidos por la serpiente, controlar a la serpiente, la lucha eterna entre el bien y el mal. Es bastante interesante el que esto esté, si queréis decirlo así, más orientado a esta luna. La nakshatra de esta luna es en este caso Yesta, que significa la sabia, la superior, la vieja, y su símbolo es un pendiente, un paraguas o una oreja. El dios, en este caso regente, es Indra, el dios en este caso relacionado con el rayo, la guerra y el liderazgo. Hay que pensar que Sagitario de por sí es un signo bastante guerrero y suele llevar campañas o dar ese golpe final o lanzar esa última bomba o cosas por el estilo. Es una nakshatra que pone a prueba, ¿no?, al sabio a través de las batallas frente a las fuerzas del caos. Vamos a dejar que esa oscuridad se meta en nosotros y nos haga hablar por ella, o vamos a contrarrestarla y decirle no puedes pasar de aquí. Es interesante porque cuando lo pensáis, con la idea de la estrella Atrio, ¿no? Antiguamente la gente colocaba protección en el hogar, ¿no?, y en las casas para que no entraran las malas influencias, para que no entraran los malos espíritus, para proteger a la familia o al grupo. Pensad en quién dejáis entrar o cómo dejáis entrar a alguien a vuestro espacio personal y cómo puede desequilibraros, ¿no?, la necesidad de protegerlo de alguna u otra forma.
Es una nasatra en la que es muy importante el liderazgo silencioso, porque es especialmente estratégica. Y hay una fuerte tensión espiritual, porque hay una lucha entre el orgullo, el ego del sabio y el deber superior. La luna aquí nos habla de la necesidad de madurez emocional, la revelación de conocimientos profundos, sobre todo, como os he dicho, gente que ha estado manipulando por detrás, sobre todo en la política. Desenmascaramiento de figuras de autoridad que tienen cuentas en B, que tienen amantes, que han malversado dinero, cosas por el estilo. O que se dedican literalmente, o son literalmente algo parecido a una mafia. Nos habla también, en este caso, de la sabiduría heredada y ancestral que proviene de la gente que ha sobrevivido y nos ha dejado su legado. El símbolo sabiano de esta luna es un niño y un perro con gafas prestadas. Bastante gracioso. Y es un símbolo que evoca el aprendizaje. No podemos aprender si no somos humildes. No podemos aprender si no aceptamos que no lo sabemos todos, ¿no? No, yo lo sé todo, yo no, porque yo tengo la verdad, porque esto tiene que ser así. Entre los temas principales del símbolo sabiano es primero el juego, a saber jugar, tomarse las cosas de forma más liviana. Es una escena casi humorística, ¿no? El niño y el perro con las gafas prestadas. Pero nos habla de ver lo invisible, de entender lo que aún no se domina, de jugar incluso con nuestro instinto animalista. Pensemos que Sagitario es un signo que trata sobre, en este caso, esta imagen que es mitad hombre y mitad animal. Es básicamente el centauro Quirón. Y él se quería diferenciar de los suyos, ¿no? De los restos de los centauros, porque él era hijo de Saturno. Y lo que era sobre todo un pensador, un filósofo, un maestro. Entonces, aparte de que también era evidentemente médico y cazador. No podemos ir por ahí dando consejos y luego no aplicárnoslo. No podemos hablar de medicina y luego no querer ir al médico. No podemos hablar de lo ético y moral que es todo y luego cuando llega la prueba de fuego para nosotros mismos no estar a la altura. Es una época, unos días donde es difícil encontrar compasión. Y tal vez hay que tomarse la vida más como un juego. Aquí también nos habla del aprendizaje por imitación, el niño, que es el alma joven, y el perro, que es la fidelidad y la parte instintiva. Usan estas gafas para ver el mundo desde una perspectiva nueva. Y también nos hablan también de la inocencia, ¿no? Y del niño que pasa a descubrir cosas nuevas y por lo tanto esa madurez a la hora de entender la vida desde otro punto de vista. Es hora de observar las cosas con ternura y es difícil en esta situación. Tener compasión ahora con el nodo norte en Piscis sería fundamental. Un signo de empatía, comprensión, tolerancia, colectividad. Es una etapa en la que yo creo que las tensiones son obvias. Las vais a notar toda esta semana del 9, literalmente os lo digo, del 9 al 22. Estas 2 semanas enteras. Y tal vez nos pone a prueba siempre hablamos de espiritualidad, de Dios, de fe, de virtud, de tal. Y hay que estar en la prueba para ver si podemos. Es una llamada a la paciencia y es una llamada a la solidaridad en medio del caos. A aceptar que si algo no está bien, porque no es virtuoso. Aunque choque con nuestras ideas, estamos en cierto deber de estar al lado de la justicia o de la verdad. No, pero yo siempre vi... Ya, pero eso no es verdad o no es justo. ¿Serás capaz de dejarlo marchar? ¿Serás capaz de ser humilde? Es difícil, ¿vale? Es difícil. Sagitario no es precisamente el signo más humilde, tengo que decirlo, ¿vale? Pero tal vez el aceptar que no siempre tienes razón es un buen comienzo.
No he mirado los asteroides, pero sí que os digo que evidentemente desde la luna anterior que tuvimos, que era la luna nueva en Géminis, los asteroides que se estaban moviendo en los últimos grados de Géminis y principios de Cáncer estaban relacionados especialmente con Estados Unidos, Rusia, China. Israel estaba más a mitad del ciclo, pero todos estos planetas estaban moviendo, perdón, asteroides estaban moviéndose por Géminis. La energía de una luna llena en Sagitario, que es un signo diplomático, que tiene mucho que ver con los tratados a un nivel internacional, sobre todo. Incluso esta guerra arancelaria que hemos visto, ¿no? Llegan a una conclusión, salen cosas a la luz. Es necesario este momento de catarsis. Así que vamos a ver cómo lo maneja especialmente Trump en las próximas 2 semanas. Y vamos a ver también, como os he dicho, ¿estamos más cerca de la paz o estamos más cerca de la guerra? Estas 2 semanas son fundamentales para verlo. Así como suena. Estamos más cerca de que la guerra se recrudezca y se vuelva algo peor, o es voluntad de todos el presionar para que esto no sea así. Es lo que os puedo decir. Este ha sido mi vídeo para vosotros de la luna llena en Sagitario del día 11. Espero que os haya ayudado, a reflexionar. Es difícil mantener la calma en estos días, pero intentadlo. Os veo a todos en los siguientes vídeos. Gracias a todos por estar ahí. Dale al like, suscribiros y nos vemos. Chao.